Detroit Tigers vs Chicago White Sox, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Tigers en White Sox 2 de la tarde, Keider Montero abrirá por Detroit. Montero ha aparecido en 15 juegos con una efectividad, ERA, de 4.66 y un WHIP de 1.43. El derecho poncha al 16.7% con 7.9% de boletos. Forza rodados en un 44.5% con 1.60 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Shane Smith será el abridor por Chicago. Smith tiene 20 aperturas con una efectividad de 4.22 y WHIP de 1.29. El derecho poncha al 22.4% con 10.1% de boletos. Los rodados se sitúan en 40.1% con 1.03 jonrones por cada 9 entradas. Detroit batea para 258 en sus últimos 6 juegos y los White Sox para 206. Montero, en sus 6 apariciones diurnas, tiene una efectividad de 3.73. Smith, en sus últimas 7 aperturas, registra una efectividad de 8.78. Los Tigers tienen marca de 14-8 contra la línea de carrera como visitantes en juegos diurnos con un retorno de más 3.6 unidades. Chicago tiene marca de 6-7 contra la línea de carrera en casa enfrentando a un equipo que promedia 1.25 jonrones por juego o más, con un retorno de menos 2.3 unidades. Jugar Detroit en la línea de carrera menos 1.5 carreras. Pittsburgh Pirates vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Pirates en Brewers 2 de la tarde, Mitch Keller abrirá por Pittsburgh. Keller tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.86 y WHIP de 1.23. El derecho poncha al 18.5% con 6.4% de boletos. Forza rodados en un 43.6% con 0.85 jonrones por cada 9 entradas. Brandon Woodruff abre por Milwaukee. Woodruff tiene 6 aperturas con una efectividad de 2.29 y WHIP de 0.65. El derecho ostenta una tasa de ponches de élite del 34.9% con 4.7% de boletos. Forza rodados en 26% con 1.78 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.73. Pittsburgh batea 165 en sus 14 juegos divisionales como visitante. Los Brewers batean 293 en sus últimos 24 juegos con un bullpen con efectividad de 3.22. Keller, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 5.11. El bullpen de Pittsburgh en sus últimos 25 juegos tiene efectividad de 5.03. Pittsburgh tiene marca de 5-9 contra la línea de carrera como visitante ante la división con una pérdida de menos 7.5 unidades. Milwaukee tiene marca de 10-6 contra la línea de carrera en sus últimos 16 en casa con un retorno de más 5.1 unidades. Jugar Milwaukee en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.06. Washington Nationals vs Kansas City Royals, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Nationals en Royals 2 de la tarde, Jake Irvin abrirá por Washington. Irvin tiene 24 aperturas con una efectividad de 4.90 y WHIP de 1.34. El derecho poncha al 15.6% con 7.4% de boletos. Forza rodados en 43.9% con 1.72 jonrones por cada 9 entradas. Seth Lugo será el abridor por los Royals. Lugo tiene 22 aperturas con una efectividad de 3.46 y WHIP de 1.20. El veterano poncha al 20.7% con 8.3% de boletos. Forza rodados en 39.5% con 1.48 jonrones por cada 9 entradas. Washington batea 237 en sus últimos 24 juegos y los Royals, 243. Irvin, en sus 9 aperturas diurnas, tiene efectividad de 3.23. Lugo, en sus 11 aperturas en casa, registra una efectividad de 2.69. Kansas City tiene marca de 22-5 al under como favorito de menos 175 a menos 250 en las últimas 1 más temporadas. Los Nationals tienen marca de 20-17 al under como visitantes enfrentando a un equipo con bullpen WHIP de 1.35 o menor. Jugar Washington y Kansas City al under de 9. Colorado Rockies vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Rockies en Cardinals 2:15 de la tarde, Austin Gomber abrirá por Colorado. Gomber tiene 10 aperturas con una efectividad de 6.52 y WHIP de 1.57.
El zurdo poncha al 13.2% con 6.2% de boletos. Forza rodados en 33.5% con 2.17 jonrones por cada 9 entradas. Michael McGreevy abre por St. Louis. McGreevy ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 4.40 y whip de 1.22. El derecho poncha al 13.8% con 3.7% de boletos. Forza rodados en 39.1% con 0.60 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 3.41. Colorado batea 265 en sus últimos 24 juegos, y los Cardinals, 240 en sus últimos 25. McGreevy, en sus 3 aperturas diurnas, tiene efectividad de 6.89. Colorado tiene marca de 10-11 como visitante ante un equipo de la Liga Nacional con un porcentaje de slugging de 400 o menor, con un retorno de más 7.7 unidades. St. Louis tiene marca de 5-5 en sus últimos 10 en casa contra un equipo perdedor con una pérdida de menos 1.3 unidades. Jugar Colorado más 1.75. Arizona Diamondbacks vs Texas Rangers, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Diamondbacks en Rangers 2:35 de la tarde, ET, Zach Gallen abrirá por Arizona. Gallen tiene 24 aperturas con una efectividad de 5.31 y whip de 1.35. El derecho poncha al 21.7% con 8.4% de boletos. Forza rodados en 42.7% con 1.49 jonrones por cada 9 entradas. Michael Kelly abre por Texas. Kelly tiene 24 aperturas con una efectividad de 3.37 y whip de 1.08. El derecho poncha al 23.4% con 7.7% de boletos. Forza rodados en 44.7% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Arizona batea 267 en sus últimos 6 juegos. Texas batea 230 en casa. Los Diamondbacks tienen marca de 10-6 como visitante no favorito entre más 1.25 y más 1.75 con un retorno de más 8.3 unidades. Los Rangers tienen marca de 9-10 en juegos diurnos en casa con una pérdida de menos 1.6 unidades. Jugar Arizona más 1.27. San Diego Padres vs San Francisco Giants, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Padres en Giants 3:45 de la tarde, ET, Nick Pivetta abrirá por San Diego. Pivetta, en 23 aperturas, tiene una efectividad de 2.94 y whip de 0.96. El derecho poncha al 26.2% con 6.6% de boletos. Forza rodados en un 33.7% con 1.00 jonrones por cada 9 entradas. Kai-Wei Teng será el abridor por San Francisco. Teng ha aparecido en 2 juegos permitiendo 5 carreras limpias con 8 ponches en 8 1/3 entradas. Seleccionado en el draft de 2018, el derecho lanzó 11 entradas el año pasado y fue castigado con 112 carreras limpias y 8 boletos. Este año tuvo buenos números en 25 apariciones en AAA. San Diego batea 269 en sus últimos 25 juegos con un bullpen con efectividad de 2.21. San Francisco batea 221 en sus juegos diurnos. Pivetta, en sus últimas 10 aperturas, registra una efectividad de 2.31. San Diego tiene marca de 17-10 como visitante contra un equipo de la Liga Nacional con porcentaje de slugging de 400 o menor, con un retorno de más 7.7 unidades. San Francisco ha perdido 12 de 16 en casa con un retorno de menos 11.7 unidades. Jugar San Diego, Philadelphia Phillies vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Phillies en Red 5 de la tarde, ET, Christopher Sánchez abrirá por Filadelfia. Sánchez tiene 23 aperturas con efectividad de 2.36 y whip de 1.08. El zurdo poncha al 25.9% con 6% de boletos. Forza rodados en un 57.6% con 0.62 jonrones por cada 9 entradas. Hunter Green abre por Cincinnati. Green tiene 11 aperturas con una efectividad de 2.72 y whip de 0.97. El derecho presenta una tasa de ponches de élite de 30.8% con 5.9% de boletos. Forza rodados en un 26.7% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Regresa de una lesión en la ingle y lanzó por última vez el 3 de junio. Filadelfia batea 259 en sus últimos 6 juegos. Cincinnati batea 229 contra abridores zurdos. Sánchez, en sus últimas 10 aperturas, tiene una efectividad de 1.63.
El bullpen de los Phillies está en mejor forma reciente. Filadelfia ha ganado 4 seguidos como visitante con un retorno de más 4.3 unidades. Cincinnati tiene marca de 7-8 en casa contra abridores zurdos. Jugar Filadelfia menos 135. Seattle Mariners vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Mariners en Orioles 6:35 de la tarde, ET, Logan Gilbert abrirá por Seattle. Gilbert tiene 16 aperturas esta temporada con efectividad de 3.35 y whip de 0.98. El derecho presenta una tasa de ponches de élite de 35.1% con 6.3% de boletos. Forza rodados en un 42.4% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Trevor Rogers abre por Baltimore. Rogers, en 10 aperturas, tiene una efectividad de 1.44 y whip de 0.83. El derecho poncha al 22.8% con 6.3% de boletos. Forza rodados en un 47.9% con limitado daño por jonrón. Seattle batea, 217 en sus últimos 24 juegos. Gilbert, en sus 6 aperturas como visitante, tiene efectividad de 5.58. Rogers, en sus 3 aperturas en casa, registra una efectividad de 0.42. Seattle tiene marca de 11-14 como visitante contra equipos perdedores con un retorno de menos 5.5 unidades. Los Orioles tienen marca de 12-6 en casa contra equipos con porcentaje de victorias entre 540 y 620 con un retorno de más 6.3 unidades. Jugar Baltimore más 1-2-7, Miami Marlins vs Cleveland Guardians, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Marlins en Guardians 6:40 de la tarde, ET, Eury Pérez abrirá por Miami. Pérez tiene 11 aperturas con efectividad de 3.25 y whip de 1.01. El derecho poncha al 23.7% con 9.1% de boletos. Forza rodados en un 30.3% con 0.81 jonrones por cada 9 entradas. Gavin Williams abre por Cleveland. Williams, en 23 aperturas, tiene una efectividad de 3.17 y whip de 1.30. El derecho poncha al 23.4% con 12.6% de boletos. Forza rodados en un 44.3% con 1.15 jonrones por cada 9 entradas. Miami batea, 257 como visitante y Cleveland, 231 en casa. Pérez, en sus últimas 10 aperturas, tiene una efectividad de 2.75, mientras que Williams registra 2.41. El bullpen de los Guardians, en sus últimos 23 juegos, tiene efectividad de 2.50. Cleveland tiene marca de 27-9 al under, enfrentando a abridores de la Liga Nacional con whip de 1.25 o menor en las últimas 1 más temporadas. Los Marlins están 14-9 al under como visitantes no favoritos de más 1.00 a más 1.50. Jugar Miami y Cleveland al under de 7.5. Minnesota Twins vs New York Yankees, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Twins en Yankees 7 de la noche, ET, Joe Ryan abrirá por Minnesota. Ryan ha aparecido en 23 juegos con efectividad de 2.79 y whip de 0.92. El derecho poncha al 28.2% con 4.8% de boletos. Forza rodados en un 36.3% con 1.02 jonrones por cada 9 entradas. Cam Slittler abre por New York Yankees. Slittler, en 5 aperturas, tiene efectividad de 4.38 y whip de 1.66. El derecho presenta 21.6% de ponches con 10.8% de boletos. Forza rodados en 40.5% con 2.19 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 5.90. Minnesota batea, 231 como visitante. El bullpen de los Twins tiene efectividad de 5.08 en sus últimos 23 juegos. Han perdido 14 de 23 como visitantes con un retorno de menos 8.1 unidades. New York tiene marca de 6-1 en casa contra la división central de la Liga Americana con un retorno de más 4.1 unidades. Jugar New York Yankees menos 122. Chicago Cubs vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Cubs en Blue Jays 7 de la noche, ET, Kate Horton abrirá por Chicago. Horton ha aparecido en 15 juegos con una efectividad de 3.18 y whip de 1.22. El derecho poncha al 18% con 7.6% de boletos. Forza rodados en un 47% con 0.79 jonrones por cada 9 entradas. Kevin Gausman abre por Toronto.
Gaussman tiene 23 aperturas con una efectividad de 3.85 y whip de 1.08. El derecho poncha al 24.6% con 7.1% de boletos. Forza rodados en 33.5% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Chicago batea 245 en sus últimos 22 juegos y los Blue Jays 312 en sus últimos 25. Los Blue Jays han ganado 13 de 16 en casa con un retorno de más 11.6 unidades. Chicago tiene marca de 2-8 como visitante enfrentando a un abridor de la Liga Americana con whip de 1.30 o menor, con una pérdida de menos 6.5 unidades. Jugar Toronto menos 120. Atlanta Braves vs New York Mets, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Braves en Mets 7 de la noche ET, Carlos Carrasco abrirá por Atlanta. Carrasco ha aparecido en 10 juegos con una efectividad de 6.18 y whip de 1.58. El derecho tiene 16.2% de ponches con 7.1% de boletos. Forza rodados en 36.9% con 1.85 jonrones por cada 9 entradas. David Peterson abre por New York Mets. Peterson tiene 12 aperturas con una efectividad de 2.98 y whip de 1.23. El zurdo poncha al 20.3% con 8.2% de boletos. Forza rodados en 54.8% con 0.61 jonrones por cada 9 entradas. New York batea 219 en sus últimos 22 juegos. El bullpen de Atlanta está en buena forma reciente. New York ha perdido 8 de 9 con una pérdida de menos 10.2 unidades. Jugar Atlanta más 1.67. Boston Red Sox vs Houston Astros, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Red Sox en Astros 7 de la noche ET, Walker Buehler, abrirá por Boston. Buehler, en 20 aperturas, tiene una efectividad de 5.40 y whip de 1.56. El derecho poncha al 16.6% con 10.2% de boletos. Forza rodados en 44.8% con 1.71 jonrones por cada 9 entradas. Hunter Brown abre por Houston. Brown tiene 19 apariciones con una efectividad de 6.04 y whip de 1.44. El derecho poncha al 25.4% con 6.6% de boletos. Forza rodados en 43.4% con 1.56 jonrones por cada 9 entradas. Buehler, en sus últimas 4 aperturas, tiene efectividad de 2.86. Brown, en sus últimas 5, registra 3.76. El bullpen de Boston en sus últimos 23 juegos tiene efectividad de 2.92. Houston ha perdido 10 de 14 en casa con una pérdida de menos 10.9 unidades. Jugar Boston más 1.45. Los Ángeles Dodgers vs. Los Ángeles Angels, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Dodgers en Angels 9:38 de la noche ET, Shohei Ohtani abrirá por Los Ángeles Dodgers. Ohtani ha aparecido en 8 juegos con una efectividad de 2.37 y whip de 1.11. El derecho tiene una tasa de ponches de élite del 32.5% con 6.5% de boletos. Forza rodados en 39.1% con limitado daño por jonrón. Kyle Hendricks abre por Los Ángeles Angels. Hendricks tiene 22 aperturas con una efectividad de 4.63 y whip de 1.23. El veterano poncha al 16% con 5.7% de boletos. Forza rodados en 36.8% con 1.47 jonrones por cada 9 entradas. Ohtani ha tenido participación limitada esta temporada. Ladd batea 294 en sus últimos 6 juegos, pero su bullpen tiene efectividad de 4.76. El bullpen de los Angels en casa tiene efectividad de 4.74. Ladd tiene marca de 18-5 al over contra equipos que promedian 1.25 jonrones o más por juego en las últimas 1 más temporadas. Los Angels están 10-0 al over en sus últimos 10 juegos contra equipos que superan a sus rivales por 0.5 carreras o más por juego. Jugar Dodgers y Angels al over de 9. Tampa Bay Rays vs Athletics, predicción MLB, 13 de agosto de 2025. Rays en Athletics 10 de la noche ET, Dennis Rasmussen abrirá por Tampa Bay. Rasmussen tiene 23 aperturas con una efectividad de 2.66 y whip de 1.00. El derecho poncha al 22.5% con 5.8% de boletos. Forza rodados en 50.3% con 0.81 jonrones por cada 9 entradas. J.T. Jean abre por Athletics.
Jin ha aparecido en 15 juegos con una efectividad de 4.39 y whip de 1.24. El derecho poncha al 26% con 7.6% de boletos. Forza rodados en 53.8% con 2.03 jonrones por cada 9 entradas. Rasmussen, en sus últimas 4 aperturas, tiene efectividad de 1.77. Jin, en sus 8 apariciones en casa, registra 5.54. El bullpen de Tampa Bay en sus últimos 24 juegos tiene efectividad de 2.87. El bullpen de Athletics en casa tiene efectividad de 4.92. Tampa Bay tiene marca de 5-4 en sus últimos 9 como visitante contra equipos perdedores con un retorno de más 1.3 unidades. Athletics está 7-2 en casa contra equipos perdedores con una pérdida de menos 7.5 unidades. Jugar Tampa Bay menos 123.